Hoy nos visita nuevamente la doctora Lourdes Quiroga. Doctora, ¿qué requisitos piensa uno tener para llegar a la conclusión de que necesitamos acudir a un profesionista como usted? Bueno, buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Pienso que va a terapia, va a psicoterapia, quien tiene un conflicto. No importa que otros vean que alguien puede tener un conflicto y le recomienden que vaya a terapia. Eso no importa al individuo. Si el individuo no siente conflicto, no va a ir. Entonces, es necesario que el individuo se sienta en una situación de conflicto, de inconveniencia, de malestar. Pero todos tenemos conflictos. ¿A qué altura debe estar o cómo medimos ese conflicto para tener la necesidad del tratamiento? Por ejemplo, un paciente psicópata, un transgresor, una persona que hace fraude, que violenta a los demás, nosotros podemos pensar que tiene un conflicto, pero él no lo siente así. Él se siente un abusado. Es un abusivo, pero se siente abusado, ¿no? Sí. Entonces, él no tiene un conflicto. Él nos considera a todos los que actuamos de manera lícita tontos. Él no tiene el conflicto. Entonces, nunca va a ir, o muy difícilmente va a ir a psicoterapia. Y si va, lo que quiere es sacar una ventaja, tal vez una carta de salud mental o algo así. No quiere ir porque sienta que está mal. Por eso, entonces yo como persona, en esa misma situación sin ser tal, ¿cómo veo que el límite ya me rebasó para acudir? Sí, cuando una persona, vamos a decir, más normal, que la normalidad como tal no existe más que como una norma y se acabó, pero bueno, más normal o más común, va a acudir cuando siente que no puede resolver la situación por ningún medio a los cuales ha accedido. Que todo esto de echarle ganas, tomarse un té, ir con alguien que le dé un consejo o todas estas cosas no han servido y la situación sigue igual. Eso es entrar a un conflicto que causa depresión. Bueno, la depresión es una entidad psicopatológica, es una enfermedad, digamos, o un trastorno mental, la depresión, pero hay muchas otras enfermedades. O sea, alguien puede tener una fobia y ya lo inhibe de tal manera que la fobia se ha ido extendiendo, digamos, y entonces lo inhibe de tal manera que ya no puede salir de casa ni siquiera trabajar. Alguien puede tener una obsesión y sus pensamientos recurrentes y sus acciones compulsivas son tales que ya no puede hacer nada. Alguien puede tener una depresión. Todas estas enfermedades podríamos catalogarlas dentro de las neurosis, pero hay otras que son las psicosis, las comúnmente llamadas locuras. ¿Y dónde está la medida? La medida está en la sintomatología. Si nosotros tenemos algunos síntomas que nos han rebasado y que me impiden el bienestar en la vida o siquiera la actividad, por ejemplo, salir de casa porque tengo fobia, vamos a decir, a los coches, entonces no puedo salir de casa, pero luego tengo fobia no solo a subirme a un coche, sino a verlo, ya no me puedo ni siquiera asomar por la ventana. Entonces mi conducta se va viendo completamente alterada, no puedo salir con la gente y todo esto me causa un malestar que me lleva quizá a preguntarme si yo necesitaré un tipo de tratamiento. Y yo llego ante el analista aquel y puedo tener un tratamiento muy largo o muy breve o de mediano plazo, porque todos, tal vez al llegar, somos objeto por su ciencia y su actividad a una medida. Si nosotros estamos tratando a un paciente neurótico, es posible que toda la sintomatología, lo que tiene, las fobias, la depresión o la neurosis obsesiva, vamos a decir, remita, se le quite. Eso sí es posible, pero no es posible pensar que una persona psicótica, el psicótico es, en general, no siempre el que está en los hospitales psiquiátricos, que requiere de medicamentos, que tiene alucinaciones, ve cosas que los demás no ven, que escucha voces, que tiene delirios, ¿no? Delirios, no fantasías, porque fantasías tenemos todos los que estamos aquí, pero delirios, cosas fuera de la realidad que las cree realidad.
Entonces, todo esto, pensar que lo vamos a quitar, por hablar con palabras coloquiales, y vamos a convertir al psico en un neurótico completamente, eso sería omnipotencia de parte del terapeuta. En realidad quizá pueda equilibrarse, quizá pueda, sus crisis quizá puedan ser menos frecuentes y menos graves. Manejables. Más manejables con los medicamentos. Y con la psicoterapia, que esto se llama tratamiento mixto, psicoterapia más psiquiatría. Entonces, quizá de esa manera, pero pensar que va a devenir neurótico y que vamos a convertirlo prácticamente en otra persona, eso no. Pero decía Héctor, es que todos estamos con problemas económicos, tensión, estrés, es lo mismo. Con tensión, los problemas en la calle, en el trabajo, con la pareja, con los familiares. ¿No conviene ir como a revisión, como el coche? Pues en realidad sí valdría la pena, que es lo mismo que usted planteaba la semana pasada. En todo caso, no esperar a la enfermedad, sino saber que la posibilidad de hablar el conflicto me va a ayudar a que probablemente no llegue a mayores. Pero eso prácticamente no lo hace nadie. Lo que decía usted es, bueno, ¿y quién va y cuándo va? A veces van las personas al último momento, como decía usted, al último, ya que las cosas están mucho más difíciles, ¿no? Ese es el problema. Entonces preventivo también. Conviene la posibilidad de ir antes de que las cosas se pongan peores, porque en realidad el conflicto en nuestra vida no hay que ir por él, viene a nosotros. No hay nadie que no tenga conflictos. No hay familias. Cuando dicen la familia es disfuncional, yo siempre me pregunto, ¿hay funcionales? No. En realidad podemos ser una familia unida, pero andarnos matando de amor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, familia unida, pero a ver si de paso también armónica, porque a veces nos unimos, pero hay amores que matan. Sí, y hay familias también que no son unidas, que están separadas, pero son funcionales, así. Exactamente, porque hay que medir el espacio que puedo tener con mi familia, sobre todo cuando devengo adulto. Entonces, aquí en México tenemos la idea de que debemos permanecer tal cual como muéganos. No importa que nos matemos, somos una familia unida, ¿no? A veces decimos un nido de víboras, ¿no? Pues sí, porque hay mucho conflicto. Más vale guardar estos espacios que marca usted claramente para decir, nos podemos relacionar, podemos comer los domingos o podemos desayunar los sábados y guardamos este espacio en donde cada quien vive a su manera y luego nos encontramos a platicar. ¿Cómo ve usted, bajo su punto de vista profesional, el impacto de lo que ocurrió en Hidalgo, esa llamarada, ese estallido, con tantas víctimas? Unos se ríen, otros se preocupan y a algunos nos estremece. ¿Qué es lo que está pasando en un fenómeno así que impacta de manera tan distinta entre la población que convive con ellos? Claro. Usted está tomando el punto de vista, el punto por el que inició la semana pasada. ¿De qué manera impacta a la sociedad lo que el psicoanálisis hace y cómo piensa los problemas sociales? Y que yo decía, no vamos a solucionarlos, pero por lo menos vamos a dar un punto de vista. Yo creo que en México, en primer lugar, cada persona es distinta y va a reaccionar de diferente manera. Sin embargo, de eso, como sociedad, nos hemos convertido un poco en indolentes. Y esto tiene que ver con la cantidad de imágenes que nos presentan permanentemente, de tal manera que ya ni siquiera las veo. Ya hay una cuestión de ironía o hasta de burla. Entonces, me parece que también que nos vamos como a lo más superficial de los hechos y a veces no nos metemos más a fondo a leer y a tratar de entender por qué ocurrió. Para no sufrir en parte y por otro lado, porque es muy cómodo, la ignorancia tiene sus ventajas. No saber, yo no sé nada de política, nada del país, me remito a lo mío y entonces no me hago responsable. Simplemente paso por ignorante, no sé nada, no me importa y no opino. Pero para no irme de la pregunta que me hace, me parece que el suceso en sí mismo es terrible. Tiene una serie de aristas que aquí pues no podemos tocar, pero definitivamente
me parece que hay un ánimo también en el que se burla, que pone usted un ejemplo, el que se burla, el que no le importa, el que dice se lo merecen y todo esto. Hay un ánimo aquí de venganza, ¿no? En muchos momentos nos damos cuenta que hay enorme violencia en el país entre nosotros. Pero yo sigo ignorante sobre la primera pregunta, ¿en qué momento, como cuando me empieza a punzar una muela, digo, quizá es caries y voy a ver al médico? ¿En qué momento digo, me estoy haciendo tonto porque debo ir con el psicoanalista? En el momento en que siento que el conflicto no lo he logrado resolver por mí misma y con ninguno de los métodos a los cuales he accedido. En ese momento tal vez alguien me dice, ve a terapia, y lo tomo el teléfono y en verdad hablo, porque hay una distancia muy grande entre tomar el teléfono y hacer la llamada. Mucha gente toma el teléfono, lo guarda en el buró y sigue tratando de ver cómo le hace, hasta espera curas milagrosas. ¿Y hay servicio público? Hay servicio público, se da en diferentes instituciones. Les decía la semana pasada que yo trabajé en el Hospital Juárez de México durante mucho tiempo y ahora, he salido hace mucho tiempo y ahí hay un servicio de psicoterapia, no solo de psicología, porque nosotros como psicólogos no salimos como psicoterapeutas. Luego tenemos que hacer un posgrado o 2 posgrados o los que sean para poder ser psicoterapeutas. Ahí se da el servicio de psicoterapia. ¿A dónde ocurre uno? Les voy a mencionar al menos 2 de los hospitales y además de más tradición en nuestra ciudad y en el país. El Hospital Juárez de México y el Hospital General de México tienen el servicio de psicoterapia y en casi todas las clínicas hay servicio de psicología. Psicología es distinto en el sentido de que puede dar una terapia de apoyo, una terapia de acompañamiento, quizá una terapia breve, aplicar pruebas psicológicas, pero la psicoterapia profunda, más a largo plazo, se estudia posterior a los estudios universitarios. ¿Y los infantes en dónde tienen esa manera de apoyar? Bueno, tanto en el Juárez como en el General se da también a niños y en muchos otros espacios, no solamente en esos 2, yo estoy poniendo 2 ejemplos. La terapia de niños es dentro del psicoanálisis, es exactamente igual a la psicoterapia de adultos. La única diferencia es la técnica. En vez de hablar, el niño juega. Y a través del juego, la terapeuta va comprendiendo el significado inconsciente del cual hablamos la semana pasada para comprender los conflictos del niño. Con el niño sucede algo muy interesante. Pensamos 2 cosas. Una, que no sufre porque el niño no se da cuenta de nada, como si estuviera muerto, y sí sufre. Y los padres siguen insistiendo en que en vez de llevarlos a una psicoterapia porque los padres se divorciaron o hay problemas en la economía familiar y los niños se están dando cuenta, hay que llevarlos a un curso intensivo de matemáticas 4 horas diarias, ¿no? Los padres siguen pensando eso. Y la otra, además de que se piensa que los niños no sufren, se piensa que los niños no se dan cuenta de nada. El niño se da cuenta de todo, la pasa mal, aunque tenga todo, entre comillas, porque nadie tenemos todo, eso no es posible, y el niño trabaja con la terapeuta a partir del juego.